Después de sacar a Israel de Egipto, Dios condujo a su pueblo a través del desierto para tener un encuentro con él, porque Dios amaba a su pueblo y quería establecer un pacto con ellos, el cual haría de la nación de Israel una nación distinta a todas las demás, su especial tesoro, una nación santa que los diferenciaría de todo el resto. Esta relación estrecha con Dios es lo que nosotros vamos a profundizar en esta lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente en otra semana para poder profundizar más acerca del libro de Éxodo. En esta semana estamos explorando la lección número 8 que se llama El Pacto en el Sinaí. Y el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo 19, versículo 4 al 6, que dice lo siguiente. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a orar para poder comenzar con el estudio de esta lección. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia porque nos podemos reunir nuevamente para poder explorar más acerca de tu palabra, profundizar, Señor, en este pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor, y que hasta hoy en día, Señor, se mantiene vigente. Bendícenos, Señor. Y como siempre, Señor, oramos por si hay alguien que esté escuchando, que le haya pasado mal, que haya estado complicado, Señor, la semana. Te ruego, Señor, para que tú le puedas dar fortaleza y lo puedas acompañar. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a explorar el pacto que se hizo en el monte Sinaí. Y esto tiene una promesa, ¿no? En capítulo 19 se nos habla acerca de al tercer mes de haber salido, nosotros estamos contemplando que 50 días después de que fue la Pascua, Dios le entrega los mandamientos a su pueblo, ¿ya? Los 10 mandamientos. Vamos a profundizar un poco más acerca de eso, ¿ya? Y esto tiene una intención porque desde ahí en adelante se va a celebrar también la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la salida de Egipto, después de la celebración de la Pascua, se celebrará la fiesta de Pentecostés. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Entonces Moisés sube al monte para tener un encuentro especial con Dios, y allí en ese encuentro con Dios, cuando Moisés sube al monte Sinaí, a todo esto no sabemos el lugar específico donde se encontraba el monte Sinaí. La lección de Escuela Sabática nos dice que probablemente se piensa que era Jebel Musa actualmente, pero en realidad no se sabe. Otros arqueólogos han determinado ciertos lugares que son cercanos, ¿no?, para poder establecer que allí se entregaron los mandamientos de Dios, pero lo importante es que se entregaron. Entonces, después de esos días de viaje, cuando ellos llegan al monte Sinaí, Dios quiere tener un encuentro especial con su pueblo y por eso le deja claro, ya, a toda la nación de Israel: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son gente santa, por eso yo establezco mi pacto con ustedes. Es aquí la importancia. Lo que trata de resaltar la lección es que Dios sacó al pueblo de Israel para que tuvieran un encuentro con él, y ese encuentro liberador se iba a resumir después en los mandamientos o los ideales que Dios le entrega en ese pacto que hace con su pueblo, para que sean su especial tesoro y para que sean un pueblo distinto que se dedica a Dios y un pueblo que a la vez también revela el carácter de Dios. Es decir, todo esto fue algo que involucraba una cierta preparación para la recepción de los mandamientos de Dios. Entonces Dios habla con su pueblo y le dicen, bueno, se tienen que preparar 3 días de preparación, en el cual tienen que abstenerse de mujer, en el cual tienen que lavar sus vestidos, en el cual tienen que seguir sus ordenanzas, y después de aquellos 3 días, entonces viene el establecimiento del pacto de Dios con su pueblo. Y cuando Dios habla con Moisés, se escuchan voces de trueno, y eso es importante. Entonces Jehová desciende en el monte Sinaí, se llena de nube, hay truenos, está todo, y el pueblo va a escuchar ahora cómo Dios habla estas palabras que son directamente para ellos, ¿ya? Y acá viene lo importante, ¿no? Hubieron 3 días de preparación, como ya mencioné, era una pureza extrema la que tenían que dar, y los mandamientos se reflejan en el libro de Éxodo como
testimonios, son las palabras de Dios. La palabra hebrea es devarim, es decir, que tiene relación con una promesa de parte de Dios, e inclusive devarim se usaba cuando eran las grandes revelaciones de Dios, se utilizaba como palabra, eso se traduce como palabra. Y en realidad los mandamientos no son tantos mandamientos específicamente, sino que son un testimonio, son las devarim, es decir, son las palabras de Dios, y nosotros podríamos decir también que es un ideario ya ético, religioso, para la vida cotidiana, y vamos a profundizar un poquito acerca de este ideario que Dios le entrega a su pueblo y por qué es tan importante el hecho de que Dios le entregó estos mandamientos y qué hace referencia a los mandamientos. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 20. ¿Ya? Y el capítulo 20, versículo 1 dice lo siguiente: habló Dios todas estas palabras, es decir, son palabras que habla directamente Dios a su pueblo. Y nos dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Generalmente cuando las personas cristianas tienen los 10 mandamientos en su casa, comienza con un no, con un negativo, ya, con una prohibición. Pero nosotros podríamos decir que no está correcto los mandamientos, porque los mandamientos comienzan con el versículo 1 que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto en casa de servidumbre. Por lo tanto, una lectura correcta de los mandamientos de Dios es desde la perspectiva liberadora, es de la perspectiva salvadora. Nosotros podríamos leer los 10 mandamientos desde esta manera: como yo soy Jehová tu Dios, que te liberé de esa esclavitud, de esos latigazos, de ese trabajo forzado, donde no había libertad ni para ti, ni para tus hijos, ni para tu familia, donde no podías prosperar. Yo te saqué de esa casa de servidumbre, por lo tanto, ahora yo te libero de esos dioses. Y ahí viene el primer mandamiento, dice: no vas a tener otros dioses, porque los dioses de Egipto son esclavizadores. Esos dioses de Egipto te hicieron esclavo allí en esa tierra, y por lo tanto te libero de aquellas cosas. Es más, nos dice Dios, no te hagas ninguna imagen, porque yo te libero de todas las supersticiones, de todos los espíritus, de todas las creencias espiritistas que tenía la nación de Egipto. Te libero, ¿cierto?, de toda esa esclavitud mental que muchas veces produce el hecho de creer ciertas cosas que pueden ocurrir en tu vida si tú no obedeces o no cumples los caprichos de aquellos dioses. Ya, te libero de aquellas cosas. Entonces, los mandamientos debiesen leerse desde esa perspectiva, desde una perspectiva liberadora, ¿ya? Y los mandamientos son distintos también a toda la Torá, es decir, a toda la ley, ¿ya? Recordemos que hablamos de mandamientos, pero son las devarim. Y la lección de escuela sabática profundizará que devarim también hace referencia a una promesa de Dios, es decir, son las promesas de Dios. Y en cambio, por otro lado está la ley, que es la Torá, que son todos los otros mandatos que nosotros vamos a estar estudiando más adelante. Entonces hay una diferencia. Las devarim, es decir, los 10 mandamientos, fueron dados directamente por Dios, en cambio, y escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. En cambio, fue Moisés quien dio las leyes o las ordenanzas para el pueblo, ya, ordenanza religiosa, ordenanzas de ética, ordenanzas sanitarias, que más adelante vamos a revisar, y las escribió en un rollo, ¿ya? Otra cosa, cierto, es que estas tablas de la ley fueron guardadas en el lugar santísimo del templo, ya, de la tierra, en el arca. En cambio, el rollo estaba fuera del arca y lo tenían, ¿cierto?, para poder ser leído. Otra diferencia está, ¿cierto?, en que son palabras, son promesas, como ya explicamos, son las grandes revelaciones de Dios. En cambio, los otros son mandatos directos de parte de Dios, o ordenanzas que se le da a su pueblo. Ahora, ¿cómo se lee los 10 mandamientos? Porque estamos en Éxodo capítulo 20, ¿ya? Nosotros ya dijimos que lo tenemos que leer desde una perspectiva liberadora, es decir, Dios liberando a su pueblo, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, vienen los negativos, pero estos negativos o estas aparentes prohibiciones también son positivas, es decir, cuando Dios prohíbe, y todas las leyes de alguna manera, ¿cierto?, prohíben, pero después vamos a explicar que prohíben en futuro, ¿ya?, porque hay algo importante allí. Todas las leyes que son prohibidas tienen que ver también con la libertad, porque la libertad no puede ser abierta hacia cualquiera. Y a todo esto es mejor, ¿cierto?, una prohibición que un mandato, porque un mandato te da a escoger solamente entre dos opciones, es decir, yo hago lo que tú me mandas o no lo hago, son dos opciones. Pero cuando Dios prohíbe,
algo, te abre una posibilidad de opciones. Y ahora lo vamos a explicar mejor. Cuando Dios le prohibió a Adán y Eva que no comerían del árbol de conocimiento del bien y del mal, habría todas las posibilidades para que ellos comieran de todos los demás árboles que habían en el huerto del Edén. Ya, una prohibición abre muchas posibilidades, miles de posibilidades. Ya, un mandato solamente, vuelvo a recalcar, te da dos opciones: o obedezco el mandato o no obedezco el mandato. Entonces, cuando Adán y Eva, ¿cierto?, se les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino la serpiente y derechamente, ¿no?, descaradamente le dice: con que Dios os dijo que no podías comer de ningún árbol del huerto. Entonces acá viene un engaño totalmente descarado, a tal punto de que la mujer se da cuenta y tiene que decirle: en realidad no fue así. O sea, Dios solamente nos dijo que no podíamos comer de este árbol, pero de todos los demás árboles sí podíamos comer. Y ahí nosotros vemos las opciones, ¿no? Entonces, se abren mil puertas cuando se da, ¿cierto?, una prohibición. Y lo otro que tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver, ¿cierto?, con que las prohibiciones o aparentes prohibiciones están en futuro. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto con respecto a que están en futuro? ¿Ya? Esto nos aclara o nos deja bien claro que el futuro siempre es esperanzador. Es decir, la lectura que nosotros debiésemos hacer, porque nosotros cuando leemos la lingüística o cómo se escribieron los mandamientos de Dios, tiene que ver con la forma del pensamiento hebreo o la estructura mental que tienen el escritor o que tienen, ¿cierto?, aquellos que pensaban en el Medio Oriente. ¿Ya? Esto nos revela mucho, la forma lingüística, la forma en que ellos escriben nos revela mucho acerca de sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, el hecho, ¿cierto?, de que estén en futuro, ¿cierto? No matarás, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, abre la posibilidad para que nosotros no lo hagamos. Es decir, ahora, ¿cierto?, nosotros podemos elegir entre hacerlo o no hacerlo. Entonces yo te recomiendo, ¿cierto?, que no lo hagas en el futuro. Es decir, no nos infantiliza, sino que nos abre la opción para poder elegir, porque a un niño tú le dices no y no. Pero en cambio acá, como está en futuro y no está en presente, porque no es lo mismo decir no robes, ¿ya? No robes, que no robarás. Es decir, yo creo que en el futuro tú no lo vas a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque tiene que ver con el respeto. Y acá viene la interpretación de los 10 mandamientos que nos sirven a nosotros para poder, ¿cierto?, ser mejores personas. Ya recordemos que los mandamientos se dividen en dos grandes porciones. En primer lugar, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 que tienen que ver con la relación de nuestro prójimo. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos como bisagra el 5.º mandamiento, ¿ya?, que nos habla, ¿cierto?, de honra a tu padre y a tu madre, porque el hecho, ¿cierto?, que nosotros fuimos hechos por nuestros padres y por nuestras madres, ¿cierto?, el hecho de, ¿cierto?, revela una relación o una conexión entre el Creador y las criaturas que somos nosotros y nos va a introducir hacia la relación con nuestro prójimo. Es decir, el 5.º mandamiento sirve como una bisagra, ¿no?, en la relación con nuestros prójimos. Y lo otro también es que los mandamientos fueron dados en segunda persona singular. ¿Ya? Esto quiere decir que es Dios hablando directamente con su pueblo o es Dios hablando directamente con cada uno de nosotros. Entonces esa relación yo-tú hace más personal estos mandamientos. Es decir, son directamente hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, es Dios queriéndose relacionar con su pueblo. Y bueno, lo otro que tiene que ver con los mandamientos de Dios es que estos mismos mandamientos nos hablan acerca de unas dimensiones morales. Recordemos, y ya lo había dicho, que en realidad los 10 mandamientos son como un ideario. ¿Qué es lo que es un ideario? Un ideario es los principios más característicos, un conjunto de principios más característicos de un grupo o de una persona. Y esos son los mandamientos, porque son el corazón. Recordemos que los mandamientos, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, que es la segunda lectura de los mandamientos, introducen todas las demás leyes. Es decir, acá nosotros vemos el resumen o lo principal o la carta magna de todas las demás leyes que van a venir después. ¿Ya? Acá está lo principal. ¿Ya?
Entonces los otros 6 mandamientos tienen que ver con las dimensiones éticas de la vida. Por ejemplo, el homicidio, ¿ya? Es el delito contra la vida, ¿no? Es la agresión física directa hacia la persona. Después el adulterio, no cometerás adulterio. Es el delito contra la familia, es decir, es una agresión moral. Después nosotros tenemos el hurto, es un delito contra la propiedad, ya es una agresión económica hacia mi prójimo. El falso testimonio es un delito contra la reputación. Ya estoy hablando mal, ¿cierto?, contra mi prójimo. Es una agresión verbal. Y la codicia, ya es un delito a nivel de deseo, es una agresión mental, ¿ya? Entonces, los 10 mandamientos, en resumen, es como una ley fundamental o constitucional, ¿ya?, en la que se inspiran y se refieren todas las otras leyes que nosotros vamos a ver más adelante en el Pentateuco, ¿ya? Entonces, los mandamientos están en futuro, ¿ya?, que no son estrictamente restrictivos, sino que abren las posibilidades, ya lo dijimos, prohíben, es decir, nos abren la puerta para poder obedecer muchas otras cosas, y aparte también dijimos que los mandamientos, ¿cierto?, están en futuro, que es el lenguaje de la esperanza, porque nos abren la posibilidad de poder elegir y no hacerlo porque nos puede dañar. Es decir, en resumen, los mandamientos son un cerco protector para los seres humanos. Y recordemos, ¿cierto?, que la libertad solamente se puede vivir en cuanto hayan ciertas restricciones en la vida de las personas. ¿Ok? Lo mismo cuando tú vas avanzando en las leyes de tránsito, respetas el semáforo, respetas el signo pare o ceda el paso. ¿Por qué? Porque esas restricciones resguardan nuestra propia vida de algún accidente que pueda ocurrir. Entonces Dios dejó estos mandatos, estos mandamientos, estos principios, para que nosotros podamos resguardar nuestra vida y vivir mejor con nuestro prójimo y en correcta relación con Dios. Entonces, esas son las funciones de los mandamientos y eso nos ayuda a nosotros los mandamientos. Nos enseñan a tratar con respeto a nuestro prójimo y nos enseñan también a adorar y tratar con respeto a nuestro Dios. Esto nos demuestra que Dios no es un dictador que nos obliga, sino alguien, ¿cierto?, que nos da a elegir, ¿cierto?, su voluntad para que nosotros mismos seamos protegidos. Es decir, Dios desea lo mejor para el ser humano, ¿ya? Y ahí viene, ¿cierto?, el tema principal de todo esto. Estamos siendo protegidos con los 10 mandamientos. Y es algo bueno para nuestra vida, ¿ya? Porque aparte también nos muestra nuestra realidad. Es decir, los 10 mandamientos, y como última lección, ¿ya?, nos muestran que en realidad puede ser que yo sea codicioso, puede ser que yo tenga, ¿cierto?, algún problema porque estamos llenos del pecado y nos muestra, ¿cierto?, nuestra realidad. Y ahí vienen las funciones de la ley que también nos habla acá en la lección de escuela sabática. Es decir, la ley nos sirve como un espejo que revela nuestros defectos, que revela nuestro mal carácter, que revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces nos muestra nuestras manchas de pecado, pero también no nos deja en la desesperanza, porque la ley es nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, que nos guió a Cristo. Y Cristo, ¿cierto?, es el fundamento de la ley, porque ya dijimos que el resumen de la ley es: ama a Dios, por lo tanto voy a respetar a Dios, y también voy a amar a mi prójimo, y por lo tanto voy a respetar a mi prójimo. Y ahí viene, ¿cierto?, la importancia de lo que nosotros estamos leyendo en cuanto a los mandamientos, en cuanto, ¿cierto?, a este decálogo, ¿ya? Entonces, finalmente, cada uno de los mandamientos o cada una, ¿cierta?, de estos principios son para decir que Dios nos ama y que nosotros podemos en esta relación amarlo a Él y amar también a nuestro prójimo, porque puede transformar nuestra vida. Y ahí está el principio del pacto, es decir, el pacto de Dios con su pueblo tiene que ver con el amor, porque revela el carácter de Dios y Dios es amor. Es decir, Dios está junto a nosotros, Dios, ¿cierto?, nos da, ¿cierto?, este mínimo. Ahora, ojo con esto, ¿no? Es un mínimo, es un resumen, es decir, ni en los textos mesopotámicos, ni en los textos del Libro de los Muertos, ni en ninguna otra parte del antiguo cercano oriente se presenta unos preceptos tan mínimos, ¿ya? Tan mínimos como los 10 mandamientos. Y son 10, al igual que los 10 dedos de nuestras manos, porque esto quiere decir, ¿cierto?, que cumpliendo este mínimo, nosotros podemos ser mayormente bendecidos. Y 10 tiene que ver con una mnemotecnia, es decir, es para que nosotros nombremos, ¿cierto?, cada uno con cada uno de los dedos para que los podamos recordar y aprender. Recordemos que en los tiempos de Jesús todavía en la sinagoga se repetía la Shema,
siempre que se iba a la sinagoga, y se repetía también los 10 mandamientos. Y ahí están, ¿no? La mnemotecnia, son 10 para que nosotros estemos recordando siempre. Y 10 también es un símbolo de plenitud. Y es decir, aquí está todo el amor de Dios. Aquí está todo, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. ¿Ya? Esto es lo que nosotros necesitamos para poder vivir en correcta relación con Dios y en correcta relación con nuestro prójimo. Entonces, nosotros viendo los mandamientos desde esta perspectiva, encontramos que tienen una perspectiva cercana y una perspectiva positiva para nosotros. ¿Ya? Ya hablamos acerca de lo que significan las prohibiciones y ya hablamos, ¿cierto?, de que esto se encuentra en un futuro. Entonces, ¿cierto?, terminan siendo, como dice Elena de White, una promesa, una bendición para nuestra vida. Y ahí está el tema de los mandamientos. Los mandamientos son una bendición para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que obedecemos los mandamientos. Y ahora viene otra cosa que es importante, que está señalada acá en la lección de escuela sabática, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, ¿ya? Nos muestra nuestra realidad, nos dice Santiago, pero también, ¿cierto?, nos guía hacia Cristo, ¿ya? Es decir, el fin de la ley, y eso dice Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La finalidad de la ley es Cristo. No es que con Cristo se termina la ley y se acaba la ley, sino que el propósito, el mandato, ¿cierto?, todo lo que significaba, ¿cierto?, el telos, la finalidad de la ley, finalmente es Cristo. Cristo es el centro de la ley y la ley es el centro de nuestra vida, y Cristo quiere que la ley se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es decir, Cristo con cada uno de nosotros. Y ahí lo importante de estos mandamientos, ahí la importancia para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces yo mencioné al principio de este resumen de lección que los 10 mandamientos fueron entregados después de 50 días de que se ejecutó la Pascua. Y esto tiene una relación escatológica ya en los tiempos de Cristo, porque Cristo, recordemos, en nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue sacrificado y murió para poder salvarnos y liberarnos a cada uno de nosotros. Pero no solamente en nuestra Pascua, sino también, ¿cierto?, es aquel que graba la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahí viene la importancia, ¿no?, de la ley grabada en el corazón. ¿Ya? No es solamente algo externo, sino que algo que tiene que estar grabado en nuestra mente, y por eso lo tenemos que repetir constantemente. Y por eso la ley trae un beneficio para nuestra vida. Entonces, he aquí lo interesante, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, se muestra el trono de Dios. Y en el trono de Dios nosotros podemos ver, si ustedes me acompañan con sus Biblias, a Apocalipsis capítulo 5, nosotros podemos ver que no había nadie digno de abrir un rollo. Y de repente nos dice el capítulo 5 que aparece alguien que es digno. Y Juan lloraba mucho, dice el versículo 4. Y yo lloraba mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el rollo y ni siquiera de mirarlo. Entonces vino uno de los ancianos y le dice a Juan, me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es la raíz de David? ¿Quién es esto? ¿Es el que ha vencido y puede abrir el libro? No es otro sino Cristo. Entonces dice el versículo 6 lo siguiente. Estamos en Apocalipsis capítulo 5. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces acá nos deja claro el libro de Apocalipsis que estaba en pie un cordero, pero como inmolado. Se escucha que es el león de la tribu de Judá, pero cuando Juan va a ver, ve a un cordero y ve que recién está inmolado, es decir, como que está muerto recién murió, y está con su sangre allí para poder salvarnos a todos. Entonces nos da algunas características de este cordero que recién murió, porque Cristo murió, asciende al cielo, es entronizado en el cielo Cristo, ofrece su sangre para poder redimirnos a nosotros del pecado, para poder salvarnos, para poder extender su justicia sobre cada uno de nosotros y demostrar su amor por la humanidad. Entonces ahí está, ¿no?, con su sangre siendo ofrecida en este trono celestial. Por lo tanto, Él es digno porque murió por cada uno de nosotros para poder salvarnos. Y acá está la máxima revelación del amor de Dios. Es decir, Dios nos ama con toda la intensidad. Entonces viene después lo siguiente, ¿ya? Dice acá algunas características acerca de este cordero. Tenía 7 cuernos. Cuernos significa potestad, poder, reino. Tenía 7 ojos, es decir, lo conoce todo, sabe todo. Y aparte nos dice que
que estos ojos, y acá se da una interpretación, los cuales son los 7 espíritus de Dios. El número 7 siempre va a ser plenitud, es decir, completo. Entonces, la plenitud del Espíritu de Dios, nos dice acá, fue enviado por toda la tierra. Es decir, cuando Cristo es entronizado, entonces la plenitud del Espíritu de Dios es enviada a toda la tierra. Entonces, eso estaba ocurriendo en el cielo. Pero ¿qué pasó en la tierra cuando el Espíritu fue enviado, o la plenitud del Espíritu fue enviado a la tierra? Entonces nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Entonces, después de que el Cordero Pascual fue sacrificado, que es la muerte de Cristo por cada uno de nosotros, Cristo resucitó, estuvo enseñándole a sus discípulos varios días, después, ¿cierto?, asciende nuevamente al cielo, nosotros vemos que es entronizado en el cielo en el libro de Apocalipsis. Entonces viene el capítulo 2 porque los discípulos estaban esperando la promesa que había de venir otro Consolador, para poder continuar con el testimonio de Cristo, el cual iba a hablarles a todas las demás personas, a todo el mundo. Entonces nos dice el versículo 1 del capítulo 2 que se acercaba la fiesta del Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y acá viene lo importante, ¿ya? Porque es en la fiesta de Pentecostés. Recordemos, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, 50 días después reciben la ley de Dios, ¿ya? Los mandamientos de Dios, como un regalo para su pueblo, una señal del pacto de Dios con su pueblo. Entonces ahora nos dice acá lo siguiente, que 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, Cristo murió, después de la Pascua, ascendió al trono, es bendecido, ¿cierto?, es entronizado en el trono, manda el Espíritu Santo en su plenitud, y nos dice acá que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, porque fue enviado desde el trono de Dios, vino desde el cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y nos dice acá el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Es decir, descendió la plenitud del Espíritu Santo, y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y esto es muy importante porque el descenso del Espíritu Santo va acompañado con el poder de la predicación, pero va acompañado con la ley de Dios que tiene que ser guardada en los corazones de las personas. Es decir, cuando fue la primera Pascua, Israel recibe la ley de Dios porque se establece un pacto con Dios y por lo tanto Dios muestra su carácter a su pueblo a través de su ley y les dice, yo los amo, y ustedes tienen que amarse los unos a los otros y también amarme a mí. Y ahora, ¿cierto?, viene la plenitud del Espíritu Santo cuando estaban todos unánimes esperando. Y entonces, ¿cierto?, viene el Espíritu Santo para poder sellar la ley en el corazón, en la mente de sus discípulos. Y de esa manera ellos pudiesen predicar el mensaje, predicar el evangelio del amor de Dios. ¿Se entiende la relación? Entonces nosotros tenemos que viene el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua de la muerte de Cristo y 50 días después de la liberación de la Pascua de Egipto, viene, ¿cierto?, la ley a su pueblo y por lo tanto hay una relación entre el descenso del Espíritu Santo y la ley de Dios. ¿Por qué hay una conexión entre la ley de Dios y el Espíritu Santo? Porque todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, pero es el Espíritu Santo aquel que sella la ley en el corazón y en la mente de las personas para que nosotros podamos andar en sus mandamientos y así reflejar el carácter de Dios. Recordemos que la Biblia nos menciona que el Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados, es decir, es el sello, es decir, es el sellador de nuestra relación con Cristo. El Espíritu Santo viene a sellar la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponernos en una correcta armonía con el carácter de Dios, para así poder reflejarlo. Porque eso quería hacer Dios con su pueblo. Porque Dios les entrega sus mandamientos, les entrega su ley, se refleja a sí mismo para que sean su especial tesoro, su nación santa, para que ellos establezcan una correcta relación con Él. Entonces, ahí viene el propósito de la ley, que es guiarnos a Cristo. El Espíritu Santo guía a Cristo. ¿Ya? El Espíritu Santo, ¿cierto?, lleva a una correcta relación con Cristo, a reflejar el carácter de Cristo para poder terminar su mensaje. ¿Ya? Y ahí viene, ¿cierto?, el tema de la ley para nosotros. Entonces la ley no nos salva, obviamente. No tiene el propósito de poder salvarnos, sino de mostrarnos nuestra realidad para poder guiarnos hacia Jesús y así ser completamente transformados. Por eso Cristo es el fin de la ley. Y aquí la importancia, nada que ver con las prohibiciones que muchas veces se da en el cristianismo, nada que ver con que la ley ya pasó, que no tenemos que obedecerla, simplemente tenemos que amar a Dios. No.
La ley es la muestra del verdadero carácter de Dios que nos guía hacia Jesucristo. Y aquí su importancia y que nosotros ya repasamos y que nosotros ya hablamos acerca de por qué están en futuro, por qué están en prohibiciones y lo beneficioso que es para nuestra vida. Lo importante de todo esto, queridos amigos que me están oyendo en este momento, es que nosotros entremos en esa correcta relación con Dios que solamente nos va a traer beneficios para nuestra vida. Dios quiere protegernos, Dios quiere que nosotros no tengamos solamente una vida estable en esta vida terrenal, sino que entremos a la tierra prometida. Y para poder entrar en la tierra prometida y vivir toda una eternidad junto a Él, es que Él nos dice, bueno, aquí están mis mandamientos, aquí están mis ordenanzas, aquí está mi diario, para que ustedes vivan bien, para que ustedes sean felices, para que nosotros podamos estar en correcta relación con Él y de esa manera podamos entrar a la vida eterna teniendo esa relación íntima con Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para profundizar más acerca de la ley de Dios.